Continuamos con el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, librado de la cárcel, parte 2. Llegan a la segunda puerta, también guardada de adentro y de afuera. Se abre como la primera, sin chirrido de goznes ni ruido de cerrojos. Ellos pasan y vuelve a cerrarse silenciosamente. De la misma manera pasan por la tercera puerta y se encuentran en la calle abierta. Ni una palabra es pronunciada, ni se oyen pisadas. El ángel se desliza adelante, rodeado de un deslumbrante esplendor, y Pedro, aturdido y creyendo aún que está soñando, sigue a su libertador. Así pasan por una calle y luego, cumplida la misión del ángel, éste desaparece súbitamente. La luz celestial se desvanece y Pedro se encuentra en profundas tinieblas. Pero a medida que sus ojos se acostumbran a ellas, estas parecen disminuir gradualmente y descubre que se halla solo en calle silenciosa, recibiendo el fresco soplo del aire nocturno en la frente. Se da cuenta que está libre, en una parte conocida de la ciudad. Reconoce el lugar que a menudo ha frecuentado y por el que esperaba pasar por última vez a la mañana siguiente. Entonces trató de recordar los sucesos de los pocos momentos pasados. Recordó que se había dormido, atado entre dos soldados, despojado de sandalias y ropa exterior. Examinó su persona y vio que estaba completamente vestido y ceñido. Sus muñecas hinchadas por efecto de los crueles hierros estaban libres de cadenas. Se percató de que su libertad no era un engaño, ni un sueño, ni una visión, sino una bendita realidad. Por la mañana iba a ser llevado a la ejecución, pero he aquí que un ángel lo había librado de la cárcel y de la muerte. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. El apóstol se dirige enseguida a la casa donde estaban reunidos sus hermanos y donde en ese mismo momento estaban orando fervientemente por él. Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el postigo, sino corriendo adentro dio nueva de que Pedro estaba al postigo. Y ellos le dijeron: estás loca. Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían: su ángel es. Mas Pedro perseveraba en llamar, y cuando abrieron, viéronle y se espantaron. Mas él, haciéndoles con la mano señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y Pedro salió y partió a otro lugar. El gozo y la alabanza llenaron los corazones de los creyentes, porque Dios había oído y contestado sus oraciones y había librado a Pedro de las manos de Herodes. Por la mañana, un gran número de gente se congregó para presenciar la ejecución del apóstol. Herodes envió a algunos oficiales a la prisión en busca de Pedro, quien había de ser traído con un gran despliegue de armas y guardias, no solo a fin de asegurar que no se fugase, sino para intimidar a los simpatizantes y mostrar el poder del rey. Cuando los guardias que velaban a la puerta descubrieron que Pedro se había escapado, se llenaron de terror. Se les había dicho expresamente que sus vidas serían demandadas por la vida de aquel a quien cuidaban, y por eso habían sido especialmente vigilantes. Cuando los oficiales llegaron en busca de Pedro, los soldados estaban todavía a la puerta de la cárcel. Los cerrojos y las barras quedaban firmes y las cadenas estaban todavía aseguradas a las muñecas de los dos soldados, pero el preso se había ido. Cuando tuvo noticia del libramiento de Pedro, Herodes se exasperó y enfureció, acusando de infidelidad a los guardias de la cárcel, ordenó que se les diese muerte. Herodes sabía que ningún poder humano había rescatado a Pedro, pero estaba resuelto a no reconocer que un poder divino
habían frustrado su designio y desafió insolentemente a Dios. Poco después que Pedro fuera librado de la cárcel, Herodes fue a Cesarea. Mientras estaba allí, dio una gran fiesta, con el fin de suscitar la admiración y conquistar el aplauso del pueblo. A esta fiesta asistieron los amantes de placeres de muchos lugares, y se banqueteó mucho y se bebió mucho vino. Con gran pompa y ceremonia, se presentó Herodes ante el pueblo y se dirigió a él en un elocuente discurso, vestido con un manto resplandeciente de plata y oro, que reflejaban los rayos del sol en sus relumbrantes pliegues y deslumbraba los ojos de los espectadores. Era de imponente figura. La majestad de su aspecto y la fuerza de sus palabras bien escogidas ejercieron poderoso influjo sobre la asamblea. Sus sentidos estaban ya pervertidos por la gula y el vino, y se quedaron deslumbrados por los atavíos de Herodes y encantados por su porte y oratoria. De manera que con frenético entusiasmo le tributaron adulación, declarando que ningún mortal podía presentar tal aspecto y disponer de tan sorprendente elocuencia. Dijeron, además, que aunque siempre lo habían respetado como gobernante, de ahora en adelante lo declararían como Dios. Algunos de aquellos cuya voz estaba ahora glorificando a un vil pecador, habían elevado tan solo pocos años antes el clamor frenético: quita a Jesús, crucifícale, crucifícale. Los judíos se habían negado a recibir a Jesús, cuyas burdas vestiduras, a menudo sucias del viajar, cubrían un corazón lleno de amor divino. Sus ojos no podían discernir bajo el exterior humilde al Señor de la vida y la gloria, aun cuando el poder de Cristo se había revelado ante ellos en obras que ningún hombre podía hacer. Pero estaban dispuestos a adorar como a Dios al rey altanero, cuyos magníficos vestidos de plata y oro cubrían un corazón corrompido y cruel. Herodes sabía que no merecía ninguna de las alabanzas y homenajes que se le tributaban, y sin embargo, aceptó la idolatría del pueblo como si fuera debida. Su corazón saltaba de triunfo y una expresión de orgullo satisfecho se notaba en su semblante mientras oía el clamor: voz de Dios y no de hombre. Pero de repente lo sobrecogió un cambio espantoso. Su rostro se puso pálido como la muerte y convulsionado por la agonía. Gruesas gotas de sudor brotaron de sus poros. Quedó un momento de pie, como transido de dolor y terror. Luego, volviendo su semblante lívido hacia sus horrorizados amigos, exclamó en tono hueco de desesperación: aquel que ensalzasteis como Dios está herido de muerte. Se lo sacó de la escena de orgía y pompa, sufriendo la angustia más torturante. Momentos antes había recibido alabanza y culto de una vasta muchedumbre. Ahora se daba cuenta que se hallaba en las manos de un gobernante mayor que él. Se sintió invadido por el remordimiento. Recordó su implacable persecución de los discípulos de Cristo, su cruel orden de matar al inocente Jacobo y su propósito de dar muerte al apóstol Pedro. Recordó cómo en su mortificación e ira frustrada había ejercido una venganza irrazonable contra los guardias de la cárcel. Sintió que él, el perseguidor implacable, había caído ahora en las manos de Dios. No hallaba alivio del dolor corporal ni de la angustia mental, ni tampoco tenía esperanza de obtenerlo. ¿Te gustaría saber qué pasó con Herodes? Te invito para que acompañes el día de mañana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Comparte este video y síguenos en YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa.